Hola, bienvenido. ¿Te has preguntado qué es la inteligencia emocional y por qué es importante que como oradores tengamos una excepcional inteligencia emocional para hablar en público? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy te hablaré de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional constituye la capacidad que puede desarrollar una persona para comprender, manejar, mejorar sus propias emociones. La inteligencia emocional se desarrolla a través de actitudes que facilitan las relaciones interpersonales. Es decir, que la inteligencia emocional influye en las relaciones interpersonales y, lo más importante, en las relaciones intrapersonales. Inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal. Todas están conectadas. Todas forman parte de lo que un orador debe tener al momento de hablar en público. La inteligencia emocional representa la estabilidad que puede crear una persona a través de los pensamientos positivos y el mejoramiento del entorno. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando me sucede una situación en el escenario? ¿Cuál es mi perspectiva de esa situación? Esa situación me afecta negativamente, esa situación me impulsa. ¿Cómo yo veo la situación? Influye en mi perspectiva y en mis acciones. Yo debo controlarme emocionalmente, debo tener inteligencia emocional para reaccionar de manera adecuada cuando me suceda un evento mientras esté hablando en público. Si un participante te ataca, tú vas a actuar de la misma manera que ese participante, o te mantienes controlado emocionalmente para tratar de dar las mejores respuestas que puedas en ese momento. ¿Cómo ves la situación con ese participante? ¿Lo ves como algo increíble? ¿Como algo que te aporta para tu crecimiento personal, para tu conocimiento, para tu mejoría? ¿O lo ves como una situación terrible? Ese participante, situación o momento desastroso te afecta emocionalmente, no te deja pensar, hace que se te olvide todo o te impulsa a sacar la mejor versión de ti mismo. Depende de la perspectiva y de cómo controlamos nuestras emociones. Está bien sentir molestia, está bien sentir tristeza, enojo. La cuestión es cómo canalizamos esas emociones para que esas emociones no nos afecten negativamente. Está bien sentirse mal. La cuestión es lo que tú haces con lo que sientes. Esa es la cuestión, lo que tú haces con lo que sientes. No lo que sientes es lo que te hace a ti. La inteligencia emocional nos permite mantener en equilibrio nuestro estado anímico. Este es más estable y menos propenso de altibajos. ¿Cómo te sientes cuando ocurre esa situación incómoda con ese participante? ¿Cómo te sientes cuando algo no sale como planeabas en el escenario? Cuando algo no está funcionando, ¿cómo te sientes? Eso te altera mentalmente, físicamente, corporalmente, no te deja pensar, no te deja avanzar porque sientes tanta molestia, impotencia. ¿Eso te detiene?
Si te detienes, debes aprender a canalizar y controlar tus emociones de manera efectiva. La inteligencia emocional mejora el entendimiento de las experiencias negativas. Si te sucede algo negativo en el escenario, ¿cómo ves eso negativo que te ocurre? ¿Cómo lo entiendes? Lo puedes entender como una tragedia, como algo que debes evitar, o lo puedes ver como una oportunidad para aprender de esa situación, para aprender cómo desenvolverte de manera correcta, a cómo responder, a cómo prepararte, a cómo estar listo, a cómo ser mejor cada día. La inteligencia emocional nos ayuda a ver desde otra perspectiva totalmente distinta el escenario. Nos permite ver esas situaciones negativas que nos ocurren con los participantes como puntos favorables que nos permiten enseñar nuestra idea desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, que nos permite entender cómo manejar esa situación con ese participante. ¿Cómo controlamos a ese participante? ¿Cómo controlamos esa situación? Y mejoramos el entendimiento de lo que nos pasa. Y cuando mejoramos el entendimiento de lo que ocurre, mejoran nuestros resultados en el escenario. Depende de la actitud que tú tienes y del control emocional. ¿Te dejas afectar por lo que te pasa o utilizas lo que te pasa a tu favor? Mejora el entendimiento de tus experiencias negativas en el escenario y aprende a observar, a ver esas experiencias no como algo dañino, no como algo que te destruye, sino como algo que te edifica, que te construye, que te hace mejor. Cambia tu perspectiva de las situaciones del escenario. Las personas con inteligencia emocional son personas que saben manejar el estrés, las situaciones estresantes, la ansiedad y la depresión. Imagínate que tienes una situación estresante en el escenario. Tú vas a dejar que esa situación estresante te domine, te controle, o tú vas a aprovechar esa situación para ser mejor, para aprender, para crecer. Todo depende de la perspectiva que tienes, del manejo emocional que tienes. Te vas a dejar influir por el estrés en el escenario, entonces vas a estar temblando, se te va a poner la mente en blanco y no vas a saber qué decir. Por eso es importante que aprendas a controlarte, a controlar el estrés. La inteligencia emocional favorece en las relaciones interpersonales. No solamente nos beneficia en el escenario, también nos beneficia en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones con las demás personas. Recuerden, inteligencia interpersonal son las relaciones que tenemos con los demás. Inteligencia intrapersonal es la comunicación que tú tienes contigo, con la persona más importante de tu vida, contigo mismo. Inter, con los demás. Intra, con nosotros. Entonces, la inteligencia emocional nos permite comunicarnos de una manera asertiva con los demás. Porque si yo soy capaz de controlar lo que siento y de utilizarlo a mi favor, si soy capaz de expresarme de manera adecuada, entonces yo puedo mejorar positivamente mis relaciones con los demás. La inteligencia emocional mejora la conducta. Una conducta más acertada ante distintas situaciones de la vida cotidiana y del escenario. Imagínate que te ocurre una situación determinada
en el escenario? ¿Cómo reaccionas a ese evento, a esa situación? ¿Esa situación te domina, te controla? ¿O tú puedes reaccionar de manera acertada y no permitir que esa persona te controle, que ese suceso que está ocurriendo te controle, porque tú tienes el control y el dominio emocional? Está bien, siento molestia, siento miedo, siento temor, está bien, pero yo voy a manejar esas sensaciones, porque yo no voy a permitir que esas sensaciones me controlen, porque yo tengo el dominio de mi cuerpo y de lo que siento, de lo que creo y de lo que hago. Una persona con inteligencia emocional es capaz de convertir en triunfos la relación que tiene con las demás personas. Tiene la capacidad de que esas relaciones sean relaciones de beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque como tienen un control emocional, pueden llevar a cabo diversas relaciones que le permiten desenvolverse de forma exitosa. Si tenemos inteligencia emocional, podemos comprender las emociones de los demás. Y en este punto quiero enfatizarte que es importante como orador que tú sepas comprender las emociones de los demás. Si un participante te ataca, tú deberías ser capaz de entender, de asimilar, de comprender por qué ese participante te está atacando, cómo se siente ese participante. Si tú comprendes las emociones de los demás, te permite reaccionar de una forma más asertiva, porque sientes lo que la otra persona siente y eso te permite comprender, empatizar y conectar y saber cómo mantenerte enfocado. Yo tengo la habilidad de que yo escucho a una persona, la miro a los ojos o veo los gestos y yo puedo comprender, puedo sentir lo que siente esa persona. Y eso me permite entender mejor el entorno y reaccionar de una manera totalmente distinta. María Alejandra dice que la inteligencia emocional puede significar la diferencia entre comportarse de una manera socialmente aceptable y estar fuera de lugar en una situación social determinada. Así es, María Alejandra. Continuamos. Si tenemos inteligencia emocional, tenemos una mejor respuesta a los sentimientos o emociones de los demás. Reacciono de una mejor manera ante los sentimientos y emociones de los demás. Porque soy empático. Si yo reconozco mis propias emociones, yo sé que yo me siento molesto, decepcionado, triste ante una situación determinada. Yo reconozco cuando yo me siento de una manera determinada, cuando yo siento una emoción. Si yo reconozco mis emociones y comprendo el porqué de mis emociones, yo puedo responder mejor a las emociones de los demás. Por eso repito, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia emocional son como un triángulo. ¿Por qué? Para tener inteligencia emocional debemos tener inteligencia interpersonal. Y para tener inteligencia interpersonal debemos tener inteligencia intrapersonal. Es decir, todo comienza por nosotros. Comienza por cómo nos comprendemos, por cómo nos entendemos, por cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Luego, con lo externo, cómo nos comunicamos con el entorno que nos rodea.
Y lo último, ¿cómo reaccionas a ese entorno? Una persona con inteligencia emocional es una persona que se maneja, que se mantiene en constante aprendizaje, en constante evolución. Esta persona no se detiene, sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue nutriéndose personalmente. La inteligencia emocional te permite percibir las emociones con precisión, las emociones de los demás. Esto nos ayuda a tener prioridad a lo que realmente se necesita comunicar. Si yo observo que mis participantes se sienten de una manera determinada, porque tengo inteligencia emocional y puedo identificar con facilidad las emociones de mi grupo, yo sé qué tema debo darle prioridad, porque en ese momento mi público se siente emocionado, se siente exaltado, o quizás mi público se siente triste. Entonces yo sé que en ese momento yo puedo tocar un tópico determinado que conecte con ellos y puedo poner de prioridad ese tópico. Si tenemos inteligencia emocional, mejoramos nuestro reconocimiento y entendimiento del lenguaje no verbal, es decir, en nuestro lenguaje corporal. Mejoramos el reconocimiento y entendimiento del lenguaje no verbal. Cuando tú mejoras el entendimiento de la comunicación no verbal, eso te ayuda a identificar las señales de lo que el público te quiere comunicar. La inteligencia emocional estimula la capacidad de concentración y creatividad. Yo no me puedo desconcentrar porque un participante se levantó, porque un participante está realizando algo. Yo no me puedo desconcentrar. Yo debo mantenerme enfocado en mi objetivo, en mi discurso. Yo no me puedo desconcentrar porque un participante se levantó, porque un participante me hizo un gesto, porque un participante me miró. Yo debo mantenerme concentrado. Es decir, yo no me puedo afectar emocionalmente porque un participante se levantó. Yo debo manejar mis emociones cuando un participante se levanta, porque si me estoy molestando porque cada participante se levanta, evidentemente tendré resultados negativos. Porque de 1000 personas te aseguro que unas 10 se estarán levantando cada rato porque quieren ir al baño, porque están incómodos. Y es algo que siempre te vas a encontrar. Así que debes saber controlar tus emociones cuando una persona se levanta y mantenerte enfocado. Y ser creativo. Ser creativo cuando debes responder, cuando tienes que hacer algo fuera de lo común. Tu cerebro debe tener esa creatividad, pero esa creatividad se encuentra en la inteligencia emocional. Si yo me controlo emocionalmente y estoy calmado ante una situación determinada, puedo encontrar las respuestas que yacen en mi mente, porque todo lo que necesitas para enfrentar cualquier situación lo tienes en tu mente. La inteligencia emocional nos permite ser personas capaces de influir de forma positiva en otros. Si yo me controlo emocionalmente, puedo influir positivamente en otros, puedo inspirar, puedo motivar, puedo conectar, puedo ayudar, puedo influir de manera positiva en otras personas. La inteligencia emocional mejora la habilidad de comunicación. Si yo sé lo que siento, yo sé que comunico. Si yo entiendo mis emociones, yo sé cuándo las comunico y cómo las comunico y cómo las expreso. No se trata de dejarse llevar por las emociones,
Se trata de sentir lo que sientes en el corazón y de expresarlo, pero expresarlo en el momento adecuado. Eso es lo que hace un orador. Sabe cómo expresarlo, en qué momento expresarlo y de qué manera expresarlo de forma efectiva y adecuada para conectar con su público. La inteligencia emocional nos permite tener manejo de conflictos de forma empática. Tengo un conflicto con una persona, con un participante, tengo un conflicto con la persona que organiza el evento, tengo un conflicto con el equipo, tengo un conflicto técnico. Debo manejar esos conflictos de forma empática. Entender a la otra persona para que yo entienda cómo reaccionar de manera adecuada y no de manera irracional como los animales. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Los animales no tienen, la mayoría no tiene inteligencia emocional, no tiene inteligencia intrapersonal y no tiene inteligencia interpersonal. En cambio, nosotros sí. Nosotros podemos comprender lo que ocurre en nuestro entorno, lo que le ocurre a las otras personas y reaccionar de una manera óptima ante esa situación. La inteligencia emocional nos permite ser personas que canalizan las críticas como algo positivo. Yo recuerdo que hace muchos cursos atrás, yo estaba dando unas recomendaciones detalladas, minuciosas, a una participante. Y es que mis observaciones es simplemente lo que yo veo. Yo simplemente observo cada detalle de forma minuciosa y te digo lo que veo para que tú puedas mejorar. Y esa participante se molestó, empezó a escribir de forma negativa por todos los grupos porque yo le dije cada detalle que observé, hasta el detalle más pequeño. Y me dijo algo como que eso es insignificante, esos detalles son insignificantes. Yo simplemente estoy diciendo lo que veo para que tú puedas mejorar. Y por eso me fijo en cada detalle, porque cada detalle en el mundo de la oratoria es importante. Hasta el detalle más pequeño. Entonces debemos canalizar las críticas como algo positivo, como algo que nos ayuda a crecer. Y si esa crítica no nos ayuda a crecer, simplemente la desechamos. Si alguien nos critica, pero no es para crecer, para ser mejor, simplemente lo desechas, escuchas a la persona, está bien, escuchas a la persona, pero lo desechas, así de sencillo. Y aprendes de eso, aprendes a tener inteligencia emocional, a no permitir que esa crítica que no tiene la razón, el propósito de hacerte mejor, permites que esa crítica te enseñe y no que te domine emocionalmente. Porque si esa crítica te hace sentir mal, te hace sentir molesto, enfadado, debes manejar tu inteligencia emocional y canalizar las críticas como algo positivo. Y cuando las críticas no son para nuestra mejoría, sino que son personas simplemente haciéndonos críticas por hacerlas, repito, podemos simplemente desecharlas y aprender a manejarnos emocionalmente para que esa crítica no nos afecte de forma negativa. La inteligencia emocional mejora el entendimiento y el respeto por las opiniones de los demás. Entendimiento y respeto por las opiniones de los demás. Usted escucha a su compañero decir algo que está en contra de sus principios.
esa es la opinión de su compañero y se debe respetar. Claro, usted no va a cambiar su opinión por otra persona o sus creencias o su sistema de valores. Usted se mantiene firme en lo que es, pero usted debe respetar las opiniones de los demás con respecto a otros temas que quizás usted no concuerde. Lo mismo ocurre cuando hablamos en público y un participante tiene una opinión distinta. Esa es su opinión y es válida, pero lo que yo estoy comunicando y expresando es esto. Debes respetar las opiniones de los demás. La inteligencia emocional nos hace ser personas que huyen de la monotonía. Por ejemplo, cada vez que hables en público, haz algo distinto, exprésate de manera distinta, vístete de manera distinta, haz algo que te rete, haz algo diferente. Y de esa forma desarrollas la inteligencia emocional, huyendo de la monotonía. Haz algo distinto, siempre trata de hacer algo distinto. No te conformes y no te quedes estancado. Es algo distinto. Vístete de una manera que no lo harías, de una manera que te haga sentir incómodo. Claro, que no afecte tu presentación de forma negativa, sino una forma de cambiar, de huir de la monotonía. Siempre trata de hacer algo distinto. Huye de la monotonía. Huye de la monotonía en tu voz, en tu lenguaje corporal, en el tema, en la forma en cómo lo comunicas. Exprésate de una manera diferente. Haz algo distinto que te rete, que te transforme, que te edifique, que te permita ser mejor. Para concluir el día de hoy, quiero decirte que estaremos aprendiendo estos temas tan increíbles de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal en los siguientes días. Y quiero que recuerdes que la inteligencia emocional trata de cómo te afecta lo que sucede. Lo que sucede te afecta de manera negativa o te afecta de manera positiva y te impulsa. Depende del conocimiento que tú tienes de tus emociones y de cómo las gestionas para responder de manera acertada ante cualquier situación en el escenario. Recuerda que el control no lo tiene lo que sucede, sino lo que tú haces con lo que sucede. No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. No es la emoción que te hace sentir un hecho determinado, sino lo que tú haces con esa emoción y cómo reaccionas. Así que controla tus emociones para que controles tu mente, tu cuerpo, tus palabras y tu vida. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Levanten la mano. Colegio Guayamurí. Hola, buenos días. Te escucho. Ok, un problemita pero le quiero decir que esta clase, este tema en particular, a mí me apasiona, me encanta. De hecho, este es un punto con el que he venido trabajando en mí. He ido haciendo una transformación. De hecho, cuando tuve evaluación en el colegio, fue muy positivo todo y me compararon con un bebé de 6 meses que está conociendo sus manitos, sus piecitos, se está conociendo en realidad y está apostando por una verdadera transformación desde lo interno. Entonces, me encanta porque existe
es muy hermoso entender lo que encierra y más allá de eso, ponerlo de verdad en práctica. Yo soy una persona que las emociones me afectan mucho. Cuando se me hacía una crítica, depende también del lenguaje con que se utilizaba, obviamente, yo en ciertas oportunidades no me gustaba, pues, pero no decía nada, siempre callaba y bueno, a veces me lo tomaba mal, me molestaba, no defendía tampoco mi postura y a hacer, entablar esa comunicación asertiva. Entonces, de un buen tiempo para acá he ido trabajando en mí, unos cuantos añitos, y todas estas habilidades blandas que estamos conociendo, que pertenecen a este nuevo siglo XXI, las he ido internalizando, las he ido procesando, las he ido poniendo en práctica y lo agradezco un montón. Además, es tan importante y tan bonito poder hacerlo porque esto es lo que realmente tenemos la oportunidad de demostrarlo, sobre todo cuando estamos en grandes empresas, en grandes organizaciones, es necesario. Y si somos adultos, tenemos que ser modelos para nuestros pequeños, para nuestros hijos. Recordemos que el ejemplo arrastra. La palabra enseña, el ejemplo es el que arrastra. Yo he tenido de enfrentar esta situación, controlar mis emociones, yo no peleo, yo no me engancho, yo no discuto, nunca lo he hecho. Si me molestaba, ya he aprendido a controlar mis emociones, todavía estoy en pañales en ese punto, siento que debo trabajar muchísimo más en eso. Cuando alguien me dice cosas ahorita que no me gustan, yo en el momento callo todavía, pero después sí enfrento y busco esa conversación asertiva, pero que trato de buscar esa reconciliación, de buscar esa manera como personas grandes que a través de la palabra podemos llegar a un acuerdo. Cuando ya ocurre una segunda oportunidad, y si es con la misma persona, obviamente ya ahí sí es verdad que no me engancho. O sea, Jenny Coromoto Vázquez Calderón no está para tampoco caer en el autorrechazo. Porque como usted dice, hay maneras también cuando las personas te van a decir una crítica y hirientes y son es para destruir y son es para el tono burlesco. Y en ese lenguaje y en ese medio de verdad que no podemos hacer, estamos dentro de adultos, somos modelos para nuestros niños en nuestra casa, para nuestros niños en nuestro colegio, entonces sigo Así es trabajando en esto para importante mi ser modelo. verdadera y absoluta transformación. Gracias. Me alegra que nos contaras tu historia y cómo te ha funcionado la inteligencia emocional. Lo sigo poniendo en práctica. Cada día voy leyendo más. Gracias, profe. Gracias a ti por intervenir. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es realizar un análisis escrito de la clase. Realizar un análisis escrito de la clase. Esa es la asignación de hoy. Realizar un análisis escrito de la clase. Excelente. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.